Hace una cuestión de un par de meses subí un video a mi canal donde mostraba el clip viral de un tipo que estaba siendo acosado en la vía pública por una mujer que intentaba básicamente violarlo enfrente de un 100 montaditos con un montón, una turba violenta alrededor e incitando a la abusadora sexual a que continúe en su agresión sexual contra este hombre inocente. Mina que por supuesto estaba borrachísima y este señor se mostraba en una clara incomodidad, queriendo salir de esa situación a como diera lugar. A mí se me ocurrió la terrible idea de sugerir que este señor era un ser humano con algo parecido a derechos que que no deberíamos vapulear ni pasar por encima de, porque este señor claramente se mostraba incómodo y que si le diéramos la situación, si diéramos la vuelta a la situación, eso directamente no podría estar pasando. Es imposible aplicar esta, este giro de los hechos en género inverso, porque entraríamos en una paradoja irresolvible, donde algo así no puede ocurrir, porque nadie permitiría que una adhesión sexual de un borracho contra una mujer en la vía pública, rodeado de un montón de gente, terminara en un video viral donde la gente está aplaudiendo al violador y diciendo, ¡sí, violado! No, eso no pasaría. Obviamente solo puede pasar en el caso de los hombres. Y si ustedes ven los comentarios en ese video, van a ver la cantidad de gente diciendo que cómo se me ocurre si eso es algo que no ocurre y en tal caso lo más terrible que puede llegar a contar un hombre respecto a una agresión sexual es esta imagen y nunca nada peor. Obviamente comparándolo con casos atroces como el de Giselle Pelicot, cuyo agresor sexual, su ex marido, acaba de ser condenado a 20 años de prisión, que en relación a cómo se condenan otros delitos resultaría poco, incluso por las aberraciones que le hizo a su mujer. Pero es que aunque ya dentro del caso de Giselle Pelicot hay un montón de matices que vale la pena reseñar para no seguir inflando la criminalización constante y sistemática contra los hombres, como que así como un montón de perversos enfermos accedieron a participar de las violaciones sistemáticas contra esta mujer, también fueron otro montón de hombres los que trabajaron incesantemente para conseguir justicia para esta mujer y fueron hombres los que hicieron consciente a esta mujer de lo que estaba ocurriendo. Al margen de que, por supuesto, estos hijos de puta, enfermos, monstruos, no son los tipos del día a día que uno se encuentra haciendo las compras en el supermercado o yendo a buscar a su hijo al jardín de infantes, sino que se reunían en un foro de perversos y depravados. O sea, a estos hijos de puta se los buscaban en el peor rejunte dentro de los peores rejuntes. Comparar un caso así, ahora volvemos al tema inicial, comparar un caso así con el video resulta cuanto menos malicioso y maniqueísta. Pero es que ojalá fuera la realidad como la cuentan las feministas. Ojalá fuera la realidad como las cuentan las feministas, por lo menos desde el punto de vista de los hombres, porque significaría que entonces estas cosas no pasan y que si pasaran, se contarían en otro tono, con otro tono, con otra tonalidad en el titular. Una mujer secuestra a un hombre en Sevilla para obligarlo a mantener relaciones sexuales. Y acá cito lo que dijo mi queridísimo compañero Bow en Twitter. Ojalá hubiera alguna palabra para definir qué es eso de obligar a alguien a mantener relaciones sexuales. ¿Cómo se le podría decir a eso? ¿Acaso no es eso violar? Y en el Código Civil, en el Código Penal Español, aún sí se puede considerar que un hombre es violado porque no tienen la tipificación de violación como tal, sino que tienen la de agresión sexual o agresión sexual con acceso carnal. Sin embargo, en la gran parte de países del mundo, ya ni siquiera hablamos de países occidentales, porque de países no occidentales aún más, en la mayor parte de países del mundo, legalmente, a nivel tipo penal, un hombre no puede ser violado, entendiendo esa violación como la obligación de penetrar. Y quise usar este caso que acaba de salir para explicar este mismo tema.
Cuando hablamos de agresión sexual o agresión sexual con acceso carnal, como ocurre acá en España, como ocurre acá no, estoy en Argentina. Como ocurre en España, por ejemplo, digo España porque es este caso que estamos viendo es de Sevilla, es de España precisamente. Estamos hablando de que con acceso carnal quiere decir que es el agredido el que sufre un acceso carnal. Sin embargo, cuando el agredido es quien forzosamente tiene que acceder a su agresora, en ese caso, yo los invito a buscar, elijan, anótense en un papelito 10 países y a consultar la legislación de cada uno de esos 10 países y averiguar si existe en el mismo nivel de gravedad en el tipo penal la obligación de penetrar de un hombre hacia una mujer con el acceso carnal no consentido hacia una mujer o hacia un hombre. Esto quiere decir que la ley, en la mayor parte de países del mundo, solo va a considerar que fuiste violado si tu agresor o tu agresora o tu agresore agarró esta botella y te la metió por el orto, ¿sí? O agarró su puño y te lo metió por el orto. O agarró una banana y te la metió por el orto. O agarró una fregona y te la metió por el orto. ¿Entienden? Agarrar a cualquier tipo de objeto fálico y metértelo por el orto. Eso, o por la boca, por la nariz o por la oreja. Eso, exclusivamente eso, es lo que puede convertir a un hombre en un hombre violado. Nada más. Si vos agarraste a un hombre y por la fuerza lo obligaste a cogerte, eso será abuso sexual, pero no es violación. Y vos me dirás, bueno, pero al fin y al cabo es lo mismo, da igual el nombre que tenga, lo importante es que sea condenado. Bueno, pero es que no es condenado con la misma gravedad. Es que no se considera igual de grave que a un hombre lo obliguen a coger a una tipa o a un tipo con el que no quiere coger, con que le metan lo que sea. En tal caso, solo tendría que decidir el tipo que es violado y no la legislación vigente. Pero bueno, le damos esta noticia porque es terrible. Y esto que estamos viendo acá del español, no es una excepción. Ahora lo vamos a ver a continuación. Me refiero a una excepción con respecto al titular. Una mujer secuestra a un hombre en Sevilla para obligarlo a mantener relaciones sexuales. ¿Se imagina este titular inmersa? Un hombre secuestra a una mujer en Sevilla para obligarla a mantener relaciones sexuales. El titular sería: un hombre secuestra a una mujer en Sevilla para violarla. Antes de ser detenida, amenazaba a la víctima, ojito, porque esto no es un detalle menor, amenazaba a la víctima con denunciarla por violencia machista si no accedía a sus peticiones. También había acosado a otros varones con anterioridad. Es decir, este fue el caso que de alguna manera le resultó exitoso, pero desde luego no fue el primero. Y esta mujer tenía el pleno conocimiento de las herramientas legales que tiene a su disposición para forzar a un hombre a acceder carnalmente a ella cuando ellos no la deseaban ni lo más mínimo. Y quizás si estuviéramos viendo este caso a la inversa, y viéramos el caso de un violador que fuerza a una mujer a tener relaciones sexuales con él, como lo dice en el titular, un violador que viola a una mujer, podría ser: le voy a hacer daño a tu familia, voy a publicar fotos comprometidas tuyas, o directamente te voy a hacer daño físico. La amenaza de una mujer violadora, y voy a reafirmar el uso de los términos que corresponden y no otros, sin eufemismos. La herramienta de una violadora contra su víctima es amenazarlo con denunciarlo por violencia de género. Continuemos. La mujer fue detenida en Coria del Río, en Sevilla, por secuestrar a un hombre en su domicilio con el objetivo de mantener relaciones sexuales. Después de liberarlo, continuó acosándolo y sometiéndolo a coacción mediante el chantaje durante varias semanas. Es decir, esta mujer logró su cometido. Logró secuestrar al hombre y logró violarlo. Luego lo liberó. Y tras liberarlo, siguió acosándolo y sometiéndolo a coacciones. Si son incapaces de empatizar con esta situación, denle la vuelta.
Si son capaces de decir, ay, no, menudo pelotudo, ay, qué debilucho, qué mangina, denle la vuelta. Y díganme si tendrían la falta de humanidad como para decir algo así de una mujer violada. Desde luego que no. Y los animo, si son hombres, si están teniendo esta clase de ideas, a plantearse ustedes mismos en una situación como esta. ¿Qué pueden hacer? Están entre la espada y la pared. La pistola, metafórica, la tiene el otro. No están en igualdad ante la ley. No están en igualdad de condiciones. No vas a tener las mismas herramientas para defenderte que tu agresora. Si te defendes físicamente, vas a ser vos el que termine siendo enjuiciado por un delito de lesiones, agravado por todas los agravantes que conocemos que hoy se pueden llegar a meter con calzador en causas como estas. Díganme, ¿qué salida tienen sino aceptar las coacciones hasta que no puedan más y esperar tener la fuerza suficiente y la suerte suficiente para que te den bola? Según fuentes de la Policía Nacional, amenazó con denunciarlo por violencia machista si no accedía a sus peticiones. Esto es tremendo. Y esto me lleva a esta siguiente noticia. Vamos a hacer un pequeño intercambio por un segundo. Esto salió el día de ayer, si no me recuerdo. Solo 2 de cada 10 denuncias por violencia de género terminan con la condena de un hombre. Este es un artículo de Marcos Ondarra. Un beso enorme para Marcos, si llega a ver esto de casualidad, que sé que tiene grandes artículos. España registró 2,7 millones de denuncias en toda su historia, pero solo hubieron 600.000 sentencias condenatorias. 600.000 de 2,7, aún cuando la mayor parte de condenas se dan únicamente con el testimonio de la denunciante como prueba de cargo. Y aún cuando de esa mayoría que no se condenan con el testimonio de la denunciante como prueba de cargo, se hacen a través de conformidades, lo que en Argentina llamamos abreviados, lo que en las series yanquis de crímenes, desde CSI, NCIS, Bones o Castle o El Mentalista o el que mierda se les ocurra, le llaman una confesión. Tomá, fírmame esto. Y eso en las películas queda re lindo, porque ves, oh, mirá qué trabajo tan diligente que hizo la policía que el chaboncito va. No. En la vida real, esto sirve como método de coacción, asustando a hombres inocentes bajo la amenaza de que si no aceptan firmar esa conformidad, las consecuencias van a ser mucho peores. Y le dicen, bueno, vos sabrás si sos un agresor sexual o no, vos sabrás si maltrataste a tu mujer o no, pero acá, si vos decís que la maltrataste, enfrentás 2 añitos. Te pongo un ejemplo de España, porque en Argentina esto sería bastante peor, porque son bastante crueles con el tema de la prisión preventiva y los plazos que tardan en resolverse estas causas. Acá me podés firmar que te sacamos este cargo, te sacamos este otro cargo, y te queda una condena de 1,9 años. O sea, no años, meses. De 1 año y 9 meses. Es menos de 2 años, no tenés antecedentes, no entras en la cárcel. Lo que no te dicen es que quedas con una condena por violencia de género, que si el día de mañana tenés hijos y que querés acceder a la custodia, no vas a poder porque tenés una condena por violencia de género, que si vas a buscar un trabajo no vas a poder porque tenés una condena por violencia de género. ¿Entienden lo que es? A ojos de la ley, sos un maltratador de mujeres. Lo mismo ocurre con los abusos sexuales. A ojos de la ley, si aceptas una conformidad, si aceptas un abreviado, sos un violador. Teniendo esto en consideración, aún con esto, solo 600.000 de 2,7 millones fueron condenatorias. Y después te van a decir que el número de denuncias falsas es un 0,01%. ¿Alguien me hace la resta de 2,7 millones menos 600.000? ¿Me vas a decir que en ese resultado que queda ahí no hay una puta denuncia falsa? Perfecto. Es más, les vuelvo a poner un ejemplo que lo menciono siempre. En el año 2020, la Fiscalía sacó su número y dijo que durante el año 2020 no había habido una sola denuncia falsa. Yo misma, hice un recopilatorio de forma muy
primitiva, de forma muy rudimentaria, todas las condenas que habían habido durante ese año por violencia de género, por denuncia falsa. Condenas que no estaban recogidas en la cifra de la Fiscalía. Porque la misma Fiscalía reconoce que esa cifra se empezó a recopilar a partir de que empezó a existir una presión por conocer ese número real. Y lo armaron de tal forma que se pueda llegar a la menor cifra posible. Eso ya lo saben, lo tienen en mi video de denuncias falsas de este canal, del canal principal. Para las personas que lo estén viendo en diferido en el canal secundario como fragmento, en mi canal principal, La Entropía de Valen, que no es este es el secundario, ¿no? Les hago el chanjeo. Entonces, si tenemos en cuenta que pese con estos números, el mantra sistemáticamente nos está diciendo que no existen denuncias falsas, ¿lo llevamos a esto? Vamos a esto. Una agresora sexual, psicópata, enferma, monstruosa y cruel, sabe que tiene de su lado las herramientas de la ley para someter a su víctima utilizando estos recursos. Continuemos. Los investigadores pudieron comprobar además que este hombre, ahora denunciante, no era la única víctima de esta mujer y que su modus operandi se había repetido con otros hombres que normalmente conocía a través de las redes sociales. Chicos, yo sé que no les estoy dando muchas ganas de conocer mujeres por redes sociales. No es la idea hacer esto con ustedes, se los juro. De hecho, hay muchas mujeres muy, muy nobles, muy hermosas. Todas mis seguidoras deben ser de ese cáliz que describo, de gente respetable, deseable y buena. Pero esta enferma, esta psicópata, sabía que podía hacer eso. Y lo peor de todo, vas a decir, bueno, esto terminó en un artículo del Español. Algo tiene que haber pasado con eso. Esta fue la última. Esta fue la que se pudo descubrir. ¿Qué pasa con todas las anteriores exactamente? El acoso comenzó, según relatan fuentes de la investigación, cuando tras una cita entre la detenida y el denunciante, ella le obligó a mantener relaciones sexuales para poder salir de la vivienda. Una vez pudo marcharse de la misma, el hombre intentó evitar a esta mujer, no volviendo a quedar con ella debido a los hechos acontecidos. Hemos visto causas donde suceden cosas parecidas a la inversa, donde una mujer alega ser violada por un hombre en una circunstancia similar. Rejón. Elisa Muria. ¿Se acuerdan de ese caso? ¿Se acuerdan de ese caso donde Rejón presuntamente habría violinizado a Elisa Muliá en una habitación en la fiesta de la casa de un amigo de no sé cuánto? Y que después Elisa Muliá se fue con su agresor sexual y continuó en contacto con él no sé cuánto tiempo. Este caso, mucho menos creíble, mucho menos verosímil, porque ¿quién mierda decide seguir vinculándose con su agresor sexual cuando están en más o menos una igualdad de circunstancias? Tienen la misma edad, no te estoy hablando de un niño de 3 años violado por el tío, con una serie de recursos para defenderse y mantener su bienestar. Este caso tuvo muchísima más credibilidad y terminó con la crucifixión de Íñigo Rejón en todos los espacios, políticos, mediáticos, de todo tipo. Este caso, donde este chabón, una vez que pudo marcharse, no se volvió a contactar con la víctima, aún así ni siquiera somos capaces de poner la palabra que corresponde en el titular. ¡Violado! Y tuvo que pasar esto, y tuvo que insistir, y tuvo que haber un puto valiente que decidiera llevar esto adelante, porque si no las víctimas se seguían acumulando. Y esta agresora sexual se comportaba como un puto Jeffrey Dahmer. Y está todo bien, porque es mujer y la ley la ampara. ¿Entienden cuál es? O sea, yo vengo 8 años hablando de esto, pero creo que se debería entender cuál es el problema del que estamos hablando acá. Esto no se trata de hombres, de mujeres, de feminismo, no. O sea, sí, el feminismo es una mierda, eso lo tenemos claro. Pero precisamente por esto, porque es el actor principal de este mantra ridículo. ¡Hay gente de mierda! ¡Hay psicópatas en el mundo! Existen Dominique Pelicots y existen chabonas así.
Y mientras tengamos un sistema legal, penal, judicial, que está dispuesto a cerrar los ojos y a vendarse los ojos y hacer como que no ve nada, ante una realidad flagrante que cada día se sigue cobrando más víctimas, a toda esta gente ya le explotó en la cara. Les va a terminar explotando a las personas que lo defienden. Y de alguna manera, a gente como Irene Montero podríamos decir, bueno, ya les tocó, ya les pasó, fueron condenadas. Irene Montero directamente fue condenada por haber tratado de maltratador a un tipo que no lo era. Pero no ha servido para mucho porque sigue repitiéndolo. Entonces, quizás, lamentablemente, porque parece que hay gente que tiene que pasarlo así de mal para ser capaz de vivir un poco de empatía en su propia carne, le tiene que pasar a su puto hijo. Tiene un hijo o dos hijos varones, Irene Montero. Y quizás ni con eso se despierta, porque después tenemos personajitos como Cristina Fallarás, que es la que recopiló, la que compró el testimonio de Íñigo Rejón violador. También es la misma que escribió un artículo contra Johnny Depp borracha. También es la misma que apareció en un meeting de Podemos borracha. Son las cosas por las que me gusta recordarla. Esa mina salió en televisión diciendo que todos los hombres son culpables por ser hombres y cuando la presentadora le dijo, che, pero vos tenés hijos varones, ¿no creerás que tus hijos? Sí, también, dijo ella. Todos. Me chupo un huevo. Bueno, me chupo un huevo no dijo porque es española, eso lo agrego yo, parafraseo. Entonces, pues sí, pues, vamos a tener que seguir. A mí me encantaría ser decoradora de interiores y no tener que estar hablando de esto, pero vamos a tener que seguir hablando de esto un rato. A partir de ese momento, la detenida, después de que el chabón al que violó decidiera cortar toda comunicación con ella, la violadora se empezó a personar en su domicilio, sin previo aviso, obviamente, llegando incluso a tener hasta 77 llamadas perdidas la víctima en un periodo de tiempo de pocas horas, no 77 días, no le estaba haciendo una llamada por día. En un par de horas, 77 llamadas perdidas, visitas no solicitadas a tu casa por parte de tu violadora. ¿Se imaginan esto? Para empezar sería al revés, sería el monotema, toda la semana, todo el mes, la comidilla de todos los medios, la comidilla de todas las feministas, de todas. No tendríamos a una que no estuviera hablando de esto. Le pondrían el nombre que le corresponde, le dirían violador. Y sin embargo, ahora, cuando pasa, están así. No se enteran, les chupa tres pelotas. Va más. Después los agentes de la policía, esto ya no es, a diferencia de lo que ocurre con los mantras del feminismo que permiten que cualquier mujer agresora, enferma, psicótica, psicópata o maltratadora cometa la aberración que se le ocurra y que en nombre del feminismo se impune, que no es simplemente su palabra y su palabra va a misa, como ocurre con las condenas por violencia de género, como vimos hasta hace 3 doritos. Esto está chequeado. Esto no es la palabra de él. Esto se sabe. El acoso hacia este hombre se volvió cada vez más intenso, logrando incluso que la víctima volviera a quedar con ella e incluso accediera de manera coactiva a mantener de nuevo relaciones carnales con ella. Esto, repitemos, no es la palabra de él. Esto está chequeado. Porque vamos a ser honestos, si nosotros estuviéramos leyendo esto mismo a la inversa y fuera la palabra de uno contra otro, diríamos, ah, ok, sí, te lo cogiste, te fuiste, no sé qué, no sé cuánto, no lo denunciaste, no nada, y después te volviste a juntar con él y te volviste a coger. Y todo fue súper no consentido y trágico y terrible e insalvable. Pero en este caso no tenemos que creernos en una versión u otra. Esto lo comprobaron los propios agentes. Siempre, y acá es lo que pudieron comprobar los agentes, bajo amenazas e insinuaciones de denunciarlo ante la policía como víctima de violencia de género, si no atendía sus requerimientos. Y hay gente que es muy mala, pero también es muy estúpida. Y yo de esa gente conozco bastante.
Y de hecho tengo un audio que podría ser de ejemplo de esto que estoy diciendo, para ilustrarlo nada más, no voy a contar los detalles, pero hay gente que es capaz de decir absolutas barbaridades que le perjudican muchísimo a través de audio, ponele. Y que te pueden acabar incriminando si cometiste un delito como este, o puedes encontrarte con una persona de buena voluntad como yo, que aunque sepa que lo que acabas de decir es una puta barbaridad, obviamente no a este nivel, ¿no? Estoy hablando de otro tipo de cosas, simplemente por poner el ejemplo. Sabiendo que cualquier otra persona podría destruir a alguien con el audio que yo tengo de esa persona, yo no lo hago porque tengo ética, moral. Pero sí, esto simplemente para decir, hay gente capaz de dejar cosas tan terribles en constancia con su propia voz. Pasadas unas semanas, el hombre, sintiéndose víctima y tras haber recopilado varias pruebas de lo que estaba ocurriendo, habiendo recopilado pruebas, y me gusta que esto esté en negrita, no es mi puto testimonio contra el otro, repito, después de haber recopilado varias pruebas de lo que estaba ocurriendo, finalmente se apersonó ante la Policía Nacional pidiendo una orden de alejamiento y poniéndole una denuncia. Si este chavo no hubiera sido mujer, no le hacía falta recopilar ningún tipo de material probatorio, ¿se entiende, no? Finalmente, y fruto de dicha investigación, se procedió a detener a la mujer por delitos de agresión sexual, detención ilegal, acoso y coacciones, pasando a disposición de la autoridad judicial, decretando de la misma la libertad provisional y prohibición de comunicación y acercamiento a menos de 500 metros de la víctima. Así termina la noticia. Ahora vamos a ver este comentario de Bow, que me parece más que interesante. Ni uno solo de los pocos medios que informaron sobre este caso, porque esto es otro. Ustedes se piensan que le están dedicando todo un programa entero en el programa de Susana Griso. Obviamente no. Ustedes se piensan que la columna de esta semana de Irene Montero en Todo es Mentira tiene que ver con este caso. Obviamente no. Ustedes se piensan que Carla Galiote, Julio Salander o cualquiera de estas salames hizo algún tipo de reel o TikTok para concienciar sobre esta problemática. No. Es más, podrían tirar para su lado. Dicen, no, porque este tipo de mujeres agresoras afecta a las mujeres verdaderamente víctimas que pierden su credibilidad. No, no, porque si ayer dijeron que no existen las denuncias falsas, ¿cómo puede ser que también estén amenazando con denunciar falsamente? No existe, son muy pocos medios los que decidieron recoger esto y los que lo hicieron, nadie usa la palabra violar. Y acá hay un caraculo que dice, por diferencias biológicas evidentes. Pues para ser evidentes, mucho no se evidencia. Una mujer no tiene la capacidad de forzar a que la viole un hombre. ¿Cómo que no? Él podría haberse negado e ido cuando quisiese. ¿Se dan cuenta de cuál es el lavado de cerebro al que han sometido a la sociedad española? Y toda su extensión, todo puto Occidente. ¿Ustedes se imaginan a una mujer viendo un caso de una mujer violada y diciendo ella podría haberse negado e ido cuando quisiese? No, mirá, si te están coaccionando y diciendo te voy a meter una denuncia por violencia de género y te van a meter en el calabozo 72 horas como mínimo y te van a meter en cana como máximo, vas a terminar en la cárcel, rodeado de violadores reales que a lo mejor te rompen el culo y te lo planteas. Te aseguro que te lo planteas. Esta persona dice, no sé si, o sea, Bowl le responde, no sé si entiendo el argumento. Solo es violación cuando se obliga a la otra persona mediante la superioridad física, pero no cuando se la obliga mediante chantajes o amenazas. Les repito esto de la legislación, está en este hermoso libro. A ver. Ojalá pudiera hacer en los libros físicos un control B. A ver, vamos a buscarlo. El hombre y la justicia, debe estar por acá, ¿no? No, el hombre y el sexo seguramente, ¿no? La invisibilidad, acá está, 251. Oh, queridos índices, ¿cómo te amo?
Procedo. Esto con el fin de educar a esta gente. ¿Ves? Por ejemplo, Curranda dice, para nosotros los operadores jurídicos... ¡Ay! Metí el libro en el café. Está nada. Bueno, por suerte no se manchó. Los operadores jurídicos, hay violación cuando tú introduces parte del cuerpo o objeto de actividad ajena. Pero en términos periodísticos no habría estado nada mal usarlo. Ojito lo importante de lo que dice. En términos jurídicos, solo es violación, tal cual como lo acabo de expresar. Solo es violación cuando cuando el violado es víctima de un acceso carnal forzoso. Leo. La violación ha sido tradicionalmente descrita como una agresión del hombre hacia la mujer, provocando que las víctimas masculinas, ya sea por parte de una mujer o de otro hombre, hayan quedado relegadas a un segundo plano cuando no marginadas por completo tanto en el ámbito legal como en el imaginario colectivo. Uno de los escenarios donde abundan las víctimas masculinas y que generalmente pasa desapercibido es en los conflictos armados. Solo en 2013 Naciones Unidas reconoció a los hombres como víctimas de violencia sexual en la guerra, dedicándoles apenas una línea en un documento centrado, por lo demás, en mujeres y niños. Continúo leyendo. La violación masculina aparece en casi cada lugar donde existe el conflicto armado, habiéndose documentado en Chile, Grecia, Croacia, Sri Lanka, El Salvador, Irán, Kuwait, la antigua Unión Soviética, la República Democrática del Congo, Sudán, Irak, Cuba y la antigua Yugoslavia. Lara Stempel señala que en Sri Lanka el 21% de los varones de Tamil que recibieron atención en Londres por haber sido torturados reportaron haber sufrido abusos sexuales durante su cautiverio. La cifra se eleva a un 76% en el caso de los presos políticos masculinos en Salvador durante los años 80. Y un estudio sobre 6.000 presos varones en Sarajevo concluyó que el 80% había sido violado en cautiverio. En el conflicto del Congo se estima que uno de cada 4 hombres ha sufrido violencia sexual. Las formas que adopta esta violencia son tan variadas como en el caso de las mujeres, desde la castración a otro tipo de mutilación genital hasta violaciones anales con o sin instrumentos, pasando por felaciones forzadas, ser obligados a violar a otros prisioneros e incluso a miembros de su propia familia. También, como, a ver, lo quiero ver al otro, ¿dónde está? A diciendo, podría haberse negado, ido cuando quiera. Claro, una persona que se ve obligada a violar a su propia familia, seguro que se pudo haber negado, ¿no? Si se hubiera podido negar, creo que lo hubiera hecho. A menudo, las esposas que descubren que ojito, esto va a ser interesante, perdón. También, como en el caso de las mujeres, los hombres violados pueden perder el apoyo de sus familiares y de la comunidad debido al estigma que acarrea. En una entrevista con miembros del proyecto de ley para los refugiados PLR en Uganda, el periodista Will Storr reveló cómo un hombre intentó suicidarse tras ser abandonado por su esposa cuando ésta descubrió que había sido violado. Uno de los trabajadores le reveló también que, a menudo, las esposas que descubren que sus maridos han sido violados deciden abandonarlos. Me preguntan, ¿y ahora cómo voy a vivir con él? ¿Cómo qué? ¿Es esto todavía un marido? ¿Es una mujer? Preguntan, si él puede ser violado, ¿quién va a protegerme? Claro, porque es tu guardaespaldas personal, no tu marido, al que le debes un poco de apoyo, amor y contención, la recalcada concha de tu madre. Hay una familia con la que he estado trabajando estrechamente, cuyo marido fue violado en 2 ocasiones. Cuando su esposa lo descubrió, se fue a casa, recogió sus pertenencias, tomó a su hijo y se marchó. Como si su marido fuera el violador, no el violado. Como era de esperar, aquello destruyó el corazón de este hombre. África no es el único lugar donde este rechazo ocurre. En Camboya los hombres violados también han sido marginados por parte de familiares y amigos. Incluso los padres se oponen a que sus hijas se casen con ellos. También encontramos reacciones similares en el conflicto colombiano. Colombia, nos vamos acercando. Mi mujer se enteró y ya no me miró igual. Al cabo de un tiempo nos separamos porque ella me rechazó. 20 años de casado se acabaron por culpa de lo que me sucedió. Imagínense que me acusó de haberlo provocado. ¿Cómo se le ocurre? Aunque sí dudé. ¿Será que ellos creyeron que yo era homosexual? Yo le dije a mi mujer que si hubiera sido gay no me habría casado con ella ni habríamos tenido hijos. Se tuvo que dar putas. Colombia. La sospecha de homosexualidad provoca rechazo social en algunos países, pero puede convertirse en delito en una treintena de naciones africanas, lo que también contribuye al silencio de las víctimas. Sin embargo, incluso cuando los hombres violados reúnen el coraje para pedir ayuda, muchas veces son rechazados por ONGs e instituciones internacionales. Chris Nolan, director del PLR de la Universidad de Makerere, afirmó que los redactores del informe de Naciones Unidas sobre violencia sexual en África Oriental de noviembre de 2006 insistieron en que la definición de violación se restringirá al sexo femenino y también que uno de los donantes del PLD
PLR, Dutch Oxfam, amenazó con no aportar más fondos si no prometía que el 70% de su clientela base fueran mujeres. También recuerda que uno de los hombres que atendió fue referido a ACNUR. ¿Conocen ACNUR? En España están en el metro sacándote plata. Esos. Donde le rechazaron diciendo que tenemos un programa para mujeres vulnerables, pero no para hombres. Alastair Hilton, autor del primer artículo de investigación centrado exclusivamente en los varones víctimas de abuso sexual en Camboya, también recuerda experiencias similares en su trabajo. Durante una conferencia organizada por UNICEF, después de escuchar informes sobre la alta prevalencia de abuso sexual a los varones a nivel global, un experto de la ONU de Washington afirmó que quizás quizás son solo chicos tonteando un poco. En otro evento, un asistente exclamó: no esperen que sienta lástima por los hombres. Y también está la ex trabajadora de una ONG que afirmó haber tenido que luchar para lograr la inclusión de las víctimas masculinas en un informe. Stempel concluyó que de 4.076 ONGs dedicadas a las violaciones en conflictos armados, únicamente el 3% mencionan a los varones como víctimas y solo como una referencia pasajera. Desgraciadamente, cuando se tratan de este tipo de temas, suele afirmarse que el sufrimiento de los hombres lo causan otros hombres, y entonces no es igual. Si bien es cierto que en el conflicto del Congo el 91% de los varones sexualmente abusados lo fueron por otros varones, cuando se trata de las víctimas femeninas resulta que el 59% fueron sexualmente agredidas por varones y el 41% restante por otras mujeres. De hecho, este último dato hace referencia a asaltos donde solo hubo atacantes de sexo femenino. Nadie sería capaz de afirmar que el 41% de las mujeres víctimas de agresión sexual en el Congo merecen menos atención que el resto porque sus atacantes eran del mismo sexo. A esto, alguien también podría objetar que las agresoras probablemente cumplían órdenes y que la responsabilidad final recae en los líderes masculinos. Nuevamente debe señalarse que los relatos de las víctimas cuentan historias muy diferentes, como en un artículo de la revista Time, donde se narra cómo hombres y mujeres soldados se disputaban una chica para ver quiénes podían violarla y que terminó con la victoria de las mujeres soldado. Por otra parte, la mano derecha de Sultani Makenga, en el M23, uno de los grupos rebeldes más violentos del Congo, es una mujer, la coronel Fanet Umurasa. Y por supuesto hay otras, aunque quizá el caso más documentado de mujeres que participaron activamente en atrocidades de guerra desde puestos de liderazgo es el del genocidio de Ruanda, donde Pauline, apellido impronunciable, ordenó la violación de mujeres y niñas. Tampoco debemos olvidar el escándalo en Abu Ghraib, donde 3 de los 11 condenados fueron mujeres. La violación, en cualquier caso, creo que acá estamos entrando a la parte que más me interesa hablar. A ver. No, perdón. Continuemos con la parte del tipo penal de violación. Control F, acá, vamos. Lo encontré. El FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos solo cambiaron su definición de violación en 2012, o sea, 2012 fue hace nada, ¿sí? En términos históricos, para incluir a las víctimas masculinas y las agresoras femeninas. Pero se trata de una victoria a medias. Las leyes de Estados Unidos, España y otros países consideran ahora que tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas y agresores. Sin embargo, la violación se entiende únicamente como penetración. Si una mujer introduce sus dedos o un objeto en el ano de un varón, el acto será considerado violación. Por el contrario, si este último es obligado a penetrarla contra su voluntad, como no se considera violación, aunque sí podría considerarse agresión sexual. En resumen, la definición legal de violación incluye la cópula forzada a la mujer por parte del varón, pero no la forzada al varón por parte de la mujer. El sondeo del CDC anteriormente citado, de hecho, no considera la categoría forzado a penetrar como parte de violación, sino como otra violencia sexual. De esta manera, cuando el CDC publicó sus estadísticas de violación en los últimos 12 meses, tenemos que un 1.1% de los hombres, de las mujeres, fueron violadas frente a virtualmente un 0% de los hombres. Sin embargo, cuando incluimos a los hombres que fueron obligados a penetrar a mujeres, la cifra sube al 0,87%, no tan lejano del número de las mujeres violadas, que era, recordemos, un 1.1%. La disparidad entre las estadísticas criminales y las mostradas en los estudios institucionales y académicos podrían encontrarse, por tanto, en la manera de definir el crimen. Si la cópula forzada por parte de la mujer no se considera violación, no aparecerá en las estadísticas criminales como tal.
Por otra parte, la disparidad no solo no tiene que ver con la definición del acto, sino también con nuestra percepción del mismo, pues no solemos imaginar a la mujer como agresora ni al hombre como víctima, que constituye la razón por la que hemos tenido y tenemos una definición legal restrictiva en primer lugar. El sexo heterosexual se percibe como algo que las mujeres otorgan a los hombres. Eso tiene una base biológica. Es muy interesante. Oh, yo estoy enamorada de este libro. También nos cuesta creer que la violación de una mujer hacia un hombre sea físicamente posible debido a la diferencia de fuerza. Esto es una realidad, pero no necesariamente impide la violación. Como señalaba Crae, la mayoría de las violaciones cometidas por mujeres hacia hombres suelen tener lugar cuando estos se encuentran incapacitados o sin conocimiento debido generalmente al uso de alcohol o drogas. Además, la erección del pene es posible sin la existencia de deseo sexual. Puede responder a estímulos físicos e incluso ponerse erecto en situaciones de dificultad emocional como furia, miedo o dolor contra la voluntad del varón. Para alcanzar cifras similares a las mostradas en los estudios, sin embargo, no basta con que sea físicamente posible para la mujer hacerlo. También hace falta que exista una mayor voluntad de la que estamos acostumbrados a reconocer en la mujer. Sencillamente, no la concebimos como agresora al nivel que el varón. Sin embargo, es posible probar que en determinados contextos la mujer se comporta de un modo semejante. Lo voy a dejar por acá para no leerles el puto capítulo entero, porque me encantaría, pero me parece que es abusar de su tiempo y de su atención. Me encanta haber como leído todo esto con este tuit acá adelante. Creo que quedó más que contestado, no por mis palabras, sino por las del grandísimo Daniel Jiménez. ¿Cómo se quedan? Cuéntenme. Cuéntenme en el chat si me están viendo en directo y cuéntenme en los comentarios si lo están viendo